Buenas, nuevamente nos reunimos para iniciar una nueva práctica. Ahora iniciamos la sexta práctica, que es la del índice de masa corporal, totalmente asociado a lo que es el tema de obesidad. Vamos a empezar con estudiar qué es la obesidad, ¿verdad? Aquí nos habla de que es una enfermedad crónica. Sí, la obesidad se trata de una enfermedad crónica y es una patología que en realidad está muy interconectada con otras muchas patologías que nos llevan a una complicación de patologías que se llama el síndrome metabólico, como vamos a ver más adelante. Esta se caracteriza por un exceso de grasa, como podemos ver aquí, ¿verdad? Es un exceso de grasa. Podemos clasificar la obesidad de diferentes maneras, por ejemplo, de acuerdo a su distribución regional, podemos hablar de un tipo 1, en la cual, por ejemplo, es independiente del sitio de acumulación, puede ser en cualquier lugar. El tipo 2, denominado androide, en el cual la grasa subcutánea principalmente se acumula en lo que es el tronco y el abdomen. Y tenemos también la obesidad de tipo 3, que se dice que es una obesidad de tipo ginecoide, y este exceso es principalmente a nivel abdominal. Entonces vemos, este es de tipo androide en todo el tronco y este es de tipo ginecoide, totalmente enfocado hacia la región abdominal y pélvica, ¿correcto? Se dice que la mayor parte de los problemas de tipo cardiovascular se asocian a este tipo de obesidad, ¿correcto? A la obesidad de tipo ginecoide. ¿Cuáles son las causas? Dentro de las causas de obesidad tenemos tres componentes importantes. Uno, que es la causa genética, es decir, totalmente hereditaria, en la cual si los papás son obesos, los hijos tienen la tendencia a desarrollar obesidad por cuestiones genéticas o hereditarias. Otro, tenemos un trastorno a nivel del sistema neuroendocrino. Neuroendocrino porque estamos hablando de lo que es hipotálamo, hipófisis y las glándulas periféricas, ¿verdad? El sistema todo neuroendocrino. Y hablamos también de un componente metabólico dentro de esta causa. Y el otro, que es el tercero, nos habla del estilo de vida que pueda tener una persona. Perfecto. Cuando estamos hablando entonces de la obesidad, además de estos componentes, podemos hablar de que existe una mayor ingesta de calorías de las que el cuerpo necesita. ¿Qué significa? Nosotros consumimos mucha más cantidad de azúcares, o sea, de nutrientes que son utilizados en la fosforilación oxidativa. Exceso. Nosotros tenemos una actividad X que requerimos una cierta cantidad de energía para poder proceder con esa actividad y lo que hacemos es ingerir el doble o el triple de esto. Y obviamente el detalle es que todo el azúcar que ingrese al organismo en exceso, pues será en el hígado convertido a grasas y depositado en los tejidos adiposos. Ese es el problema con una mayor ingesta de calorías. En la otra parte, una menor actividad física, es decir, la persona no consume la suficiente, no hace la suficiente actividad como para poder consumir todo lo que ingresa a su organismo en cuanto a calorías. Este ejemplo, por ejemplo, serían los sedentarios que están dentro de este grupo. También podemos clasificar como una obesidad endógena y una exógena. Exógena es cuando hablamos de lo externo, por ejemplo, una alimentación excesiva, lo que habíamos visto, una mayor ingesta de calorías. En cambio, la obesidad endógena, estamos hablando de estos mecanismos que son totalmente internos de la persona, por ejemplo, herencia, por ejemplo, el comportamiento del sistema neuroendocrino, por ejemplo, el estilo de vida depende más de un sistema de la parte exógena. Entonces, el neuroendocrino y el hereditario y el metabolismo están dentro de lo que es la obesidad endógena. ¿Cómo hacemos el cálculo para determinar el peso de acuerdo a la talla? Porque obviamente debemos tener un peso específico de acuerdo a una estatura, ¿verdad? Eso es por lógica. No podemos cargar más peso de aquel para el que fuimos diseñados.
Es como un auto. Un auto pequeño tiene una capacidad de carga. Si nosotros le ponemos una carga excesiva a ese auto, lo que vamos a hacer es prácticamente arruinar todo lo que es el motor, la suspensión de ese auto. Entonces nosotros tenemos más o menos la misma característica. Nosotros debemos tener un peso específico para una estatura. Por eso es que cuando nosotros determinamos cuál es el peso para la estatura, lo hacemos a través de una fórmula que se nos da por el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? El índice de masa corporal es el peso sobre la talla y nos da un resultado de kilogramos por metro cuadrado. Prácticamente nos va a dar una cifra que al ser comparada con una tabla nos va a indicar a qué categoría pertenecemos en relación a el peso, sobre nuestro peso. Veamos. Índice de masa corporal es igual al peso en kilogramos sobre la talla elevado al cuadrado en metros. Hagamos los cálculos. Suponiendo de esta niña tenemos un peso de 60 kilogramos con una talla de 1.68 metros, lo que hacemos es 60 dividido entre 1,68 por 1,68. Esta es la talla elevado al cuadrado. Entonces, sacamos el resultado y luego dividimos 60 entre el resultado, 2,82. Y el índice de masa corporal será de 21,27 kilogramos por metro cuadrado. Perfecto. Este simplemente es un número, una cifra, que no tiene significación a no ser de que la comparemos con una tabla. ¿Correcto? Y en esta tabla podemos ver, por ejemplo, los diferentes niveles de, ya sea de delgadez, de peso normal, de sobrepeso o de obesidad. Perfecto. Si comparamos 21,27 con la tabla, podemos encontrar que se encuentra en un peso normal, porque el peso normal está entre 18,5 a 24,9. Veamos la situación de esta niña. Pesa 82 kilogramos y mide 1,75 metros. Perfecto. 82 dividido entre 1,75 por 1,75. Haciendo los cálculos, 82 dividido entre el resultado, que es 3,06. El índice de masa corporal que nos sale es de 26,79. Si comparamos con la tabla, 26,79 corresponde a un sobrepeso de grado 1. Perfecto. Es muy sencillo el poder calcular el índice de masa corporal. Esas cifras que nosotros recuperamos con la fórmula, cuando desarrollamos la fórmula, también podemos compararla con esta tabla. Esta tabla es mucho más simple que las que hemos visto en esos gráficos. Por ejemplo, aquí nos indica solamente bajo peso menor a 18,5, peso normal 18,5 a 24,9, sobrepeso de 25 a 29,9, obesidad grado 1 30 a 34,9, grado 2 35 a 39,9 y la de tercer grado u obesidad mórbida que es mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado. A este lado tenemos básicamente la misma clasificación. ¿Cuán importante es el peso hoy en día? Estamos viendo que en algunas patologías, como en el coronavirus, por ejemplo, aquellas personas que tienen un exceso de peso están siendo de las personas más susceptibles para tener complicaciones con el coronavirus. Pues no es solamente por el coronavirus que se debería tener un peso adecuado para la estatura. También tenemos muchas otras patologías que están asociadas a un exceso de peso. Cuando hablamos de una patología central que está totalmente llena de varias otras patologías, hablamos del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es una patología, un síndrome que está compuesta de varias patologías metabólicas asociadas totalmente. Ejemplo, la obesidad abdominal, un estado proinflamatorio, una hiperuricemia,
una resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa. Estamos hablando de una posible diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, la dislipidemia, que significa elevaciones de grasas, ya sean colesteroles, hipercolesterolemia o triglicéridos, hipertrigliceridemia. Entonces hablamos de dislipidemias hipercolesterolémicas o hipertrigliceridémicas o hablamos de las mixtas, que son ambas. Entonces todas estas patologías asociadas componen una patología central que es el síndrome metabólico. En este otro gráfico podemos observar algunas patologías que están asociadas, por ejemplo, problemas cardíacos. Obviamente, hablamos de hipertensión arterial, estamos hablando de hiperlipidemias, hipercolesterolemias, estamos hablando de problemas de diabetes mellitus, problemas lipídicos, hipertensión tipo 2, demencia, cánceres, hígado graso no alcohólico, los ovarios poliquísticos, que hoy en día vemos cuadros de poliquistosis ovárica con mucha frecuencia y que este tiene un componente interesante que está asociado a lo que es el hiperinsulinismo, el cual nos puede llevar a una obesidad y al desarrollo de la diabetes mellitus de tipo 2.